Estemos siempre listos para dar respuestas sobre nuestra fe a quien nos lo pregunte. Estas son las palabras del apóstol San Pedro. En esta sección de apologética, nosotros, como soldados de Cristo, aprenderemos a defender ese reino que Él nos ha dejado. Pon mucha atención, esto te será de gran ayuda. Vamos a ver el tema de hoy. ¿Qué tal amigos? Tengan muy buenas tardes. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante, la primacía de la Iglesia Católica. ¿Quién fundó esta iglesia? ¿Cuándo la fundó? ¿Por qué se llama así? Son los temas que vamos a ver hoy en día, ya que ha recibido siempre muchos ataques, ha sido cuestionada sobre su existencia y mucha gente dice, es que Cristo no fundó una iglesia. Mucha gente dice, es que todas las religiones son iguales, o hay personas que dicen, yo creo en Dios pero no creo en la iglesia. Y también hay muchísimas sectas protestantes que están en contra de la fe de la Iglesia Católica, los cuales dicen que la iglesia solamente es espiritual, que Jesús solamente es una idea, que la Iglesia Católica no es la iglesia fundada por Cristo. Bien, vamos a ver esto en el contexto bíblico, en el contexto histórico, para así poder tener luces de cómo fue la fundación de la Iglesia Católica. Acompáñenme a ver este video, compártanlo y pongan mucha atención. Bien, comenzaremos por ver si es verdad que Cristo quería fundar una iglesia. Para esto nos vamos a remontar al Antiguo Testamento. Vamos a ver las similitudes entre cómo se funda el pueblo elegido, el pueblo judío, y posteriormente cómo Jesús funda la iglesia. Bien, vamos a remontarnos un poquito. Sabemos que Abraham fue el primer elegido de Dios para llevar su mensaje. Bien, podemos pensar que en otros tiempos pues hubo, por ejemplo, Noé, pero bueno, vamos a comenzar desde Abraham. Abraham es el padre de la fe. Bien, Abraham tuvo un hijo. ¿Cómo se llamó ese hijo? Isaac. Bien, Isaac tuvo dos hijos. ¿Cómo se llamaron esos hijos? Esaú y Jacob. Esaú sabemos que perdió esa bendición de su padre. ¿Quién la recibió? Jacob. ¿Cuántos hijos tuvo Jacob? 12. Tuvo 12 hijos y cada hijo fundó una tribu. Hasta aquí vamos bien. Vemos que fundan una tribu cada hijo y así nace el pueblo judío, el pueblo elegido, el pueblo de Dios. Vamos a ver ahora entonces qué pasó con Jesús. Jesús, ¿a cuántos apóstoles selecciona? Exactamente, a 12. ¿Se dan cuenta de esta similitud? 12 hijos, 12 apóstoles. Bueno, vamos a ver ahora otra de estas similitudes. Cuando Moisés va a liberar al pueblo de la esclavitud, vemos que lo hace con una alianza. Esta alianza, ¿cómo se da? Se da con un sacrificio que fue el de los corderos, mediante su sangre que fue derramada sobre las puertas para que el ángel exterminador reconociera que esas puertas eran del pueblo elegido y que ahí no matara a los primogénitos, y toda la carne del cordero debía comerse y todos los huesos desecharse. Bien, aquí nos encontramos con otra similitud. ¿Cómo se selló la alianza de Jesús con los hombres? Así es, mediante su sacrificio, la entrega de su sangre y de su cuerpo. Siguiendo el camino en Egipto nos encontramos con que a Moisés se le entrega una ley, los 10 mandamientos. Esto fue en un monte. Ahora vamos con Jesús. Jesús también deja una ley en un monte, en el sermón de la montaña. Ahí Jesús comienza a entregar esta legislación que de ahí en adelante va a llevar su iglesia. Todo aquel que sirva a Jesús tiene que seguir esa ley. Bien, vamos a ver ahora esta similitud ya la vimos. Ahora vamos a ver un poquito más de las cualidades de esta iglesia, ya que muchos hermanos confundidos en las sectas dicen que esta iglesia solamente de la que habla Jesús es una iglesia espiritual, que no importa en qué secta estemos, que vamos en el mismo camino y que Él solamente pide una iglesia espiritual. Vamos a ver si esto es cierto. Vamos a ver el Evangelio según San Juan. Aquí les voy a dejar la cita bíblica. Aquí Jesús nos dice que todos vean que ustedes son uno. Él quiere una iglesia visible. Él quiere una iglesia visible. ¿Por qué? Porque más adelante nos vamos a dar cuenta en el libro de los Hechos de los Apóstoles, ya cuando está el nacimiento de la iglesia, nos vamos a dar cuenta de algo. Vamos a ver la siguiente cita bíblica. Dice que la gente los veía y decía, miren cómo se aman. Y Dios hacía crecer el grupo de la gente que seguía a Cristo día con día. Ya se dieron cuenta de las similitudes, ya se dieron cuenta de qué cualidades debe de tener la iglesia de Cristo. ¿Se dan cuenta que la iglesia que funda Cristo es la iglesia católica? Bueno, primero dense cuenta que realmente Cristo funda una iglesia. ¿Qué será el deseo de Cristo? Si aún no ha quedado claro, vamos a ver.
Esto ya para pasar al siguiente temita. Bien, dicen los hermanos sectarios. Bueno, si entonces la Iglesia Católica es la Iglesia de Cristo, supongo que ahí debe de haber santidad. Ellos creen que entonces debemos de ser perfectos estando aquí en la Iglesia verdadera de Cristo. Pero, ¿cómo debe de ser la Iglesia de Cristo? Una iglesia de santos pecadores. La Iglesia Católica ha tenido muchos errores, hasta la fecha los tiene. ¿Por qué? Porque somos humanos, pero quien nos guía es el Espíritu Santo. Prueba de ello es desde los apóstoles. Está un necio que era Pedro, está un incrédulo que era Tomás. Bueno, como vemos hay todo un antecedente histórico antes de la fundación de la Iglesia Católica. Lo vemos todo esto en el Antiguo Testamento, como se los acabo de mostrar. Y en el Nuevo Testamento hay una escena crucial que es la que nos va a enseñar que Cristo sí funda una iglesia. Esto va a ser con la confesión de Pedro. Aquí les dejaré la cita bíblica para que ustedes mismos la puedan buscar y lo chequen. Dice que Jesús les pregunta: ¿y ustedes quién dicen que soy? Bueno, todos dicen que Elías, que Moisés, que alguno de los profetas, pero Pedro dice algo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Bueno, aquí Jesús hace una declaración: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. ¿A cuántas iglesias se refiere? Exacto, solamente a una. ¿Y de quién es esta iglesia? Bien, lo dice Jesús: mi iglesia, la iglesia de Cristo. Entonces, la iglesia de Cristo queda sentada sobre San Pedro. Algunos hermanos sectarios dicen: Jesús en ese momento se refería a una piedra material, a una piedra que estaba ahí. Bueno, entonces vamos a ver. ¿Recuerdan ustedes que les hablé sobre los hijos de Jacob? Bueno, Dios le cambia el nombre. Ya no se va a llamar Jacob, se va a llamar Israel. Ahora en este caso, Pedro no se llamaba Pedro, Pedro se llamaba Simón. Lo podemos ver en la siguiente cita bíblica. Ahí podemos ver donde Jesús lo llama, él se llama Simón. Y Jesús le cambia el nombre a Pedro. ¿No creen ustedes que Jesús habría hecho la diferencia entre Simón y piedra? Pero no, él dice claramente: tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Entonces ahí queda claro que Jesús funda una iglesia, con todo el antecedente histórico del Antiguo Testamento y con lo que Pedro declara y la encomienda que Jesús le da. Posteriormente podemos ver que esa encomienda se vuelve a repetir, ya que hay muchos hermanos protestantes, sectarios, que dicen: ¿cómo Pedro va a ser el primero? Si él traicionó a Jesús, él lo negó. Bueno, vamos a ver, eso lo tendremos para un siguiente video. Pero lo que aquí debe de quedar claro es que Jesús efectivamente va a fundar una iglesia. Siguiente pregunta: ¿en qué año se funda esta iglesia? Bien, esto es difícil de responder ya que no hay un año exacto, pero si nosotros nos vamos a la Biblia y a la confesión de Pedro que vimos hace un momento, la iglesia de Jesús entonces se funda en el año 33. Desde el año 33 entonces ya existe la iglesia de Cristo. Así es. Nosotros nos podemos dar cuenta de esto, ya que de hecho desde antes de que se escribieran los evangelios, bueno, los evangelistas escribieran cada quien el evangelio, nos vamos a dar cuenta que ya existían comunidades que seguían a Cristo bajo la enseñanza de los apóstoles. Prueba de ello está en el libro de los Hechos de los Apóstoles, donde nos vamos a encontrar que los seguidores de Cristo se reunían bajo la enseñanza apostólica y que celebraban la Cena del Señor cada domingo. Entonces, fíjense, por otra parte, también esta iglesia puede decir la datación desde San Pedro. Desde San Pedro, que fue el primer papa, hasta el Papa Francisco, que es el papa actual. Nosotros podemos decir el número exacto de papas que han estado en la Iglesia Católica, hayan sido buenos o malos. Hay una datación. Esto ninguna otra secta lo tiene, ya que la mayoría de sectas pues nacieron hace 500 años, ¿no? Con la reforma de Lutero. Aunque realmente, fíjense, desde la apologética antigua ya nos narran que desde el siglo I ya había 35 sectas, entonces no hay que espantarnos tanto, ya que estas sectas van y vienen y se van terminando. Cada día nacen nuevas sectas, pero la Iglesia Católica siempre se mantiene firme. Ahora bien, ¿por qué esta iglesia fundada por Cristo se llama católica? ¿De dónde sacamos ese nombre y en qué año se le dio o quién se lo dio? Bueno, vamos a ver. En las primeras comunidades se les conocía como el Nuevo Camino. Esto lo podemos ver en el libro de los Hechos de los Apóstoles, pero posteriormente hubo un obispo que fue discípulo del apóstol San Juan. Es uno de los primeros obispos de la Iglesia Católica. Este obispo se llamaba San Ignacio de Antioquía.
San Ignacio de Antioquía, quien fue muerto en el Coliseo Romano. San Ignacio de Antioquía escribió una carta donde dice: los hermanos católicos, la Iglesia católica. Él es el primero que nombra a la Iglesia católica. Esto aproximadamente en el año 110. Por primera vez en una de sus cartas a la comunidad de Esmirna, él nombra por primera vez a la Iglesia católica. Así es, desde ese entonces, desde el año 110 aproximadamente, nuestra iglesia se llama Iglesia Católica. Posteriormente, en el año 105 aproximadamente, el Papa es el primero que oficialmente reconoce con este nombre a la Iglesia. ¿De dónde surge este nombre católica? Bueno, católica significa universal. Así es, significa universal. Esto lo podemos ver en la siguiente cita bíblica del Evangelio según San Marcos, donde dice: vayan por todo el mundo y hagan discípulos a todos los pueblos. Entonces vean, hermanos, de aquí es de donde surge el nombre de la Iglesia Católica. Bueno, hermanos, entonces en conclusión, si tú eres católico, aprovecha el gran tesoro que nosotros tenemos, ser la iglesia fundada por Cristo. Si tú eres un hermano que pertenece a alguna secta, por favor te pido que investigues la historia de tu secta. Investiga también la historia de la iglesia. Ya te darás cuenta que la Biblia surge de la Iglesia Católica. Hablando del Nuevo Testamento, ya que el Antiguo Testamento, como todos sabemos, surge del judaísmo. Pero el Nuevo Testamento surge de la Iglesia Católica. Primero fue la Iglesia y después fue la Biblia. Pues muchas gracias. Católico, defiende tu fe. No te quedes cegado, no te quedes solamente en la tradición. Conoce tu fe, vívela y llévala a los demás. Como siempre lo he dicho, la mejor forma de defender la fe es practicándola. Muchas gracias.